Ahora, quisiera ir, sustraernos un poco de Alejandro Toledo y ir directamente al tema del Congreso, un tema que nos preocupa a todos los peruanos. En una portada, justo lo estamos viendo en pantalla, Perú 21 hace mención que no son 18, sino son 40 congresistas que tienen una investigación pendiente porque de alguna manera han hecho algún trato con el gobierno de Castillo. Y si vamos un poco a los hechos históricos, podemos darnos cuenta cómo no se lograba la votación porque muchos de ellos tenían comprometidos sus votos, don Ángel. Ve usted, 40 congresistas es casi un tercio del total de miembros de nuestra representación nacional. Un tercio, el 30%, el 30 y tantos por ciento, ve usted. Entonces con esto evidentemente es muy difícil pues, que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, inclusive para poder desde el propio Congreso avanzar en las investigaciones y castigar a los llamados niños. Hemos visto ya las votaciones como no se alcanza el número suficiente. Usted sabe que la Constitución, para poder abrir los procesos, las investigaciones o las sanciones, requiere determinadas votaciones calificadas, quórums especiales, sí, que no se alcanzarían si, ve usted, la delincuencia en el Congreso alcanza al 33% del número total de los miembros de este organismo. Esto es sumamente grave. Y por otro lado, yo creo que también es una investigación un poco compleja, porque ahí hay que distinguir con claridad, si usted me permite, entre lo que es la función de representación que tienen los congresistas de reunirse con todas las autoridades, conversar con ellas, plantearles las exigencias de sus pueblos, porque por eso los señores son representantes y hacen una función de intermediación, y eso entonces el que hayan ido a todas las instalaciones, ministerios, que hayan hablado con unos y con otros, en sí no es una falta para el congresista, yo quiero decirlo acá. Al contrario, podría decirse que es parte de su responsabilidad en materia de representación. Pero por otro lado, hay que recordar que los congresistas no son responsables, según dice la Constitución, de sus votos y opiniones. Entonces, este es un tema complicado, salvo que se tenga una prueba fehaciente, donde, por ejemplo, existe un video, una fotografía, donde alguna de esta gente está recibiendo una plata, un billete a cambio de, como por ejemplo sucedió con el video Curi-Montesinos. Eso sí es cierto. De esta naturaleza, yo creo que va a ser difícil que esta investigación camine a más, por las cosas que yo le estoy diciendo. No sé si me estoy explicando. Sí, no, lo tengo claro, lo tengo clarísimo. Cualquier congresista podría hablar, y en realidad la idea de los congresistas hoy, sobre todo los que vienen de provincias, es intentar pues hacer cosas por su pueblo, en el mejor sentido de la palabra, sin ninguna malicia. Entonces eso implica pues, además ellos tienen todas las semanas de cada mes un espacio de representación, la semana de representación, ¿no? Entonces, ¿para qué la semana de representación? Es para recoger en blanco y negro todas las demandas, que no hay el puente aquí, que el colegio acá, que la autoridad. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el congresista una vez que termina la semana? Regresar a Lima y pedir una cita con los portafolios, con las dependencias que tienen que ver con los problemas de la gente, y decirle, oye, bueno, la gente quiere su pista, quiere su electrificación, quieren que le pongan que el sistema de agua funcione, que la carretera, en fin, todas las cosas que los pueblos piden. ¿Se da cuenta? Hasta ahí no hay problema alguno, ¿se da cuenta? Al contrario, es una actuación legítima. Pero ¿qué pasa si a partir de eso el congresista empieza a echarse y traiciona su mandato de fiscalización y su independencia y se convierte en un apéndice del gobierno, vendiendo groseramente como lo hizo el señor Curi al recibir un billete, ¿se acuerda? Para que apoyara. Así es. Ese es la falta del delito, pero como usted comprenderá, salvo que se tenga una prueba tan contundente como la que en ese momento se presentó, no tenemos más evidencias para eso. Por eso a mí me preocupa esta investigación, que si bien es importante, y yo creo que además tiene mucho sustento y es verosímil, y además no tengo por qué negar yo los supuestos de quienes han hecho la investigación periodística, sin embargo en la etapa judicial va a ser muy difícil de acreditar por las dos razones que estoy diciendo. Así es. Por la función de representación y porque el hecho objetivo que los congresistas pues no responden ni política ni ante autoridad alguna por el voto que emiten
en el ejercicio. Ujú. Que pueden votar a favor o no de la vacancia, y eso es parte de su libertad, pues se da cuenta, ellos no tienen que votar en tal sentido, porque si no, entonces fallan o Así faltan. es, No, no así es es. así. Ellos pueden votar con libertad, y ese es el problema para llevar a cabo al final una investigación de esta naturaleza. Una de las cosas que se ha visto, y este fin de semana salió en todos los noticieros dominicales, es que es recurrente a una práctica que parecía que estuviera extinguida en el Congreso, el recortar sueldos a sus trabajadores. Si bien es cierto, en los otros casos lo hacía el asesor, el uno, el dos, o de su entorno, y no escuchábamos a la congresista o al congresista coaccionando a su trabajador. Esta congresista Cordero, dicho sea de paso, su hermano también está metido en problemas por irse a Panamá a querer comprar equipos de interceptación telefónicas. En este caso, la señora Cordero se le ha escuchado la voz, le han grabado pidiendo el recorte del dinero. Eso es claro que es un delito, no se puede hacer eso, ¿no? Absolutamente, está plenamente acreditado él, y creo los otros casos también. Bueno, habrá que investigar, pues, si no es una calumnia, claro está, una venganza, pero independientemente de esto, sí estamos ante un delito más groseros. Porque ve usted, el congresista que tiene una remuneración alta, tiene un conjunto de privilegios, tiene carro, tiene seguridad, tiene gente que trabaja con él, no puede ser tan desleal con su propia gente, con sus trabajadores. Y si esta gente, ve usted, no tiene empacho, no tiene escrúpulos, no tiene vergüenza en robarle a su propia gente, a su gente de confianza. Muchos de ellos lo han acompañado durante la campaña, han colaborado con ella o con ellos para poder llegar a ser congresistas. ¿Se da cuenta? Y no tiene escrúpulo en robarle la mitad del sueldo, un porcentaje. Imagínese usted la catadura moral de estos personajes para tratar al resto de los ciudadanos, con los cuales no hay ni siquiera ese vínculo de conocimiento. Entonces estamos ante una cosa sumamente grave. Yo creo que el Congreso, que ya está bastante prestigiado, debería sacudirse de toda esta gentuza, porque no merece otro nombre, desaforarlos de inmediato, suspenderlos como medida preventiva y ponerlos ya a disposición del Ministerio Público, y que sea el Ministerio Público que se encargue de investigarlos, sancionarlos, y el Poder Judicial meterlos presos, porque ahí es donde deben estar. Así es. Esta gente no merece ningún tipo de consideración, ¿no? Aquí ni siquiera tienen ellos el argumento que fueron a hablar con el ministro tal a favor del pueblo, de la provincia, que quiere mi pueblo. Ni siquiera tienen ese argumento. Aquí simplemente es la voracidad, la angurria de gente que no se satisface con nada. Tiene una buena remuneración, ¿no? Que no tenía antes. Y ahora, ¿y qué más? A mí me hace acordar esto, lo que decía Valle Riesta, ¿se acuerda? El maestro Valle Riesta. Sí, claro. Lamentablemente no se puede renunciar a ser congresista. Estás amarrado a los 5 años y es muy difícil. O sea, tú puedes sacar un ministro, un presidente, pero es muy difícil sacar un congresista de su posición. Así es. Por eso hay que sacarlo a través de la comisión de un delito. El delito sí lo saca, claro, hay que hacer un procedimiento, pero el procedimiento es claro. Tenemos los audios, tenemos las actitudes, tenemos los testimonios de la gente. No hay mucho que... Aquí no es el tema de monto, es el tema de la actitud de robarle a gente que trabaja con ellos. O sea, es su gente, es su confianza. Pero qué cosa más. Es casi como robar a la familia, ¿no? Exacto. Algo de esa naturaleza. Estamos hablando de eso. Entonces, esa gente, ve usted que frente a un tema nacional, ¿usted cree que va a tener dudas, escrúpulos para vender el país, entrar a una cochinada gigantesca? Por supuesto que no. Está preparado moralmente, ¿no?, para cometer este tipo de delitos.